Hola, bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. En esta ocasión vamos a ver cómo se analiza un texto poético. Sí, vamos a ver el análisis literario de un poema. ¿Estás listo? Pues vamos a empezar. Veamos entonces cuáles son estos pasos. Aquí los tienes. Primero, realizar una lectura comprensiva del poema. A continuación, localizar y contextualizar ese poema. Tercero, determinar el tema y hablar acerca de su contenido, para luego enfocarnos en la estructura. Una vez realizado esto, vamos a ver cuáles son los recursos que ha empleado el poeta en su texto literario. Y aquí vamos a detenernos en algunos niveles. Nivel pragmático textual, nivel fónico, nivel morfosintáctico y nivel léxico-semántico. Cuando hemos llevado a cabo todos estos pasos, es hora de realizar nuestro comentario crítico, nuestra valoración. Lo primero que debemos realizar es una lectura comprensiva. Esta lectura nos va a permitir entender el significado del poema. ¿Qué nos quiso decir el poeta? ¿De qué nos está hablando? Posiblemente no sea suficiente solo una lectura, sino que tengamos que realizar varias, e incluso que nos veamos obligados a tomar notas en relación con aspectos técnicos o con aspectos culturales del poema o que pueden estar relacionados con él. Vamos a ver un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Este poema nos servirá como ejemplo para mostrarte cada uno de los pasos que vamos a comentar en esta ocasión. Se trata de Volverán las oscuras golondrinas. La rima 53. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez en el ala de sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Este poema habla de desamor. Vamos a ver cómo se realizan cada uno de los pasos del análisis que te he propuesto. Localización y contextualización. ¿Qué debemos hacer en este paso? En primer lugar, hablar acerca del autor. En segundo, identificar en qué libro del poeta aparece el poema que estamos analizando. Como puedes ver aquí, localizarlo, contextualizarlo como texto literario, si se trata de poesía épica o de poesía lírica. En el caso del poema de Bécquer, es un poema lírico. Como texto inserto en la historia de la literatura. Es decir, quién es su autor, en qué libro aparece este poema, como ya he dicho, la fecha de composición, la época, la escuela literaria, todos aquellos datos extraliterarios e históricos que nos puedan ayudar a comprender de mejor manera el texto. El siguiente paso, determinar su significado y el tema. El texto poético presenta un sentido y una intencionalidad. Establecer el tema es delimitar la idea central que origina y da sentido al texto. En el caso de Volverán las oscuras golondrinas, tenemos el tema, el abandono de la mujer amada. Ese es el tema que sintetiza el contenido del poema de Bécquer.
El significado, por lo tanto, tiene que ver con todos aquellos sentimientos, emociones que se presentan a través del texto relacionados con el desamor y con el abandono. Bien, estructura. En el caso del poema, como en todo texto literario, hablamos de dos, de la estructura externa y de la interna. La primera se refiere a la división en estrofas y la segunda a cómo está repartido el contenido entre estas diferentes estrofas. Observa aquí. He puesto con color. El poema de Becker, Volverán las oscuras golondrinas, está dividido en 6 estrofas, cada una formada de 4 versos. Y en cada una de estas estrofas, el poeta nos expresa una idea, un sentimiento y una emoción. Veamos ahora los recursos empleados en el poema. Este punto se refiere a aquellas figuras literarias, figuras poéticas o recursos literarios, entre otros, que podemos localizar en un texto poético. Vamos a ver cuáles son estos. En primer lugar, tendremos que hablar del nivel pragmático textual. Aquí la intención es que nosotros podamos explicar cuál es la relación que se establece entre el creador del discurso, en este caso el poeta, y su posible interlocutor. Un aspecto muy importante que debemos considerar aquí es la presencia de la función poética. Claro está, la que se centra en el mensaje mismo, pero también de la función expresiva. En Volverán las oscuras golondrinas, el poeta nos quiere manifestar, nos pretende expresar su sentir hacia el abandono de la mujer amada. Un nivel que también debemos trabajar en este punto es el siguiente, el nivel fónico. El nivel fónico, donde revisaremos el ritmo del poema y todas aquellas figuras retóricas relacionadas con el sonido o con los sonidos. A continuación, el nivel morfosintáctico, donde veremos, por ejemplo, cómo el poeta organiza sus versos a partir de la decisión que toma para ordenar los elementos dentro de estos versos. Un ejemplo de figura retórica relacionada con este nivel es el hipérbato. Enseguida, vamos a revisar el nivel léxico-semántico, es decir, si en el poema hay polisemia, homonimia, y si en este texto podemos encontrar figuras retóricas que afecten al significado. Por ejemplo, la metáfora, la alegoría, todas estas figuras que modifican de alguna o de otra manera el sentido de las palabras dentro del texto poético. En el nivel pragmático textual. Vamos a revisar un poco más detenidamente esto. Todo texto literario tiene una intención. El poema no es la excepción en este sentido. Veamos. En los textos literarios observamos la presencia de la subjetividad. El poeta, en tanto creador del mensaje, nos comunica sus emociones y sus sentimientos, lo que nos lleva a la función, como ya les mencioné, a la función expresiva. Y claro está, la función poética misma. Y en segundo, debemos identificar la voz poética y cuál es la actitud que tiene hacia el posible interlocutor. Como también ya les mencionaba, cómo se va dando esta relación entre el poeta y su destinatario o sus destinatarios. En el caso del poema, no podemos hablar de una voz narrativa, no podemos hablar de un narrador, pero sí podemos referirnos a la presencia de un yo poético, que es la voz del poeta, que dirige su discurso, el poema, hacia un posible destinatario. Este destinatario lo debe escuchar y obviamente deberá llegar a una interpretación de ese texto.
Nivel fónico. En este nivel, lo primero que tendremos que hacer es lo siguiente: explicar el tipo de estrofa y versos utilizados en el poema. Y a continuación, determinar qué figuras retóricas afectan al plano fónico. Aquí tienes algunos ejemplos: aliteración, onomatopeya, paronomasia, diáfora y calambur. No son los únicos. Sin embargo, estos aparecen de manera frecuente en muchas de las creaciones, en muchos de los poemas que generalmente revisamos. Aliteración. La definición. ¿Qué es una aliteración? Repetición de sonidos o grupos de sonidos semejantes. El ejemplo: en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. El sonido que se está repitiendo es el sonido S. La onomatopeya. Aliteración que reproduce un sonido de la naturaleza. Un no sé qué que quedan balbuceando. Es un ejemplo de Sor Juana, pero también en la vida común y corriente, digamos, en la lengua general, aparecen las onomatopeyas. ¿Recuerdas el sonido que hacen los gallos? Kikiriki. Esa es una onomatopeya. La paronomancia, la diáfora y el calambur también son figuras que afectan al plano fónico, como podrás observar en la imagen. La rima. Vamos a hablar un poco acerca de estos elementos muy recurrentes dentro del poema. ¿La rima qué es? ¿Qué es la rima? Pues bien, la rima es la total o parcial identidad acústica entre dos o más versos de los fonemas situados a partir de la última vocal con acento. Es la definición que da Quillis en su libro de 1969. De modo que cuando la rima es total se llamará consonante, mientras que cuando es parcial recibirá el nombre de asonante. Enseguida vamos a explicarlas para que te quede más claro el concepto. Rima consonante. ¿Qué es? La rima consonante es aquella donde las palabras que riman coinciden acústicamente en un conjunto de consonante más vocal. Observa muy bien. Aquí tengo dos palabras, seda y queda. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál es nuestra vocal tónica. Recuerda que absolutamente todas las palabras de nuestra lengua tienen una sílaba que suena con mayor intensidad, la vocal tónica. En el caso de seda y queda, la tónica es la primera, se y que. La rima está formada por vocal consonante vocal, e, d, a. Esa es la rima. Del lado izquierdo de tu pantalla tienes un ejemplo. Ves el aura que gime blandamente, las leves ondas que juzgando risa. El sol besa la nube en occidente y de púrpura y oro matiza. La llama en derredor del tronco ardiente, por besar a otra llama se desliza y hasta el sauce inclinándose a su peso, al río que le besa vuelve un beso. He subrayado la coincidencia acústica. Observa. Blandamente, ENT, son las letras, los sonidos representados a través de las grafías que coinciden con occidente, ENT, y con ardiente, ENTE. Esas son las coincidencias acústicas. Risa, matiza, desliza. Y ZA, vocal, consonante vocal, y beso, beso. Eso, vocal, consonante vocal. En este tipo de rimas, en la rima consonante, coinciden tanto consonantes como vocales. Por eso se llama rima total. El otro tipo de rima se llama asonante. ¿Cómo la vamos a entender? Pues bien,
La rima asonante es aquella en la que solo los sonidos vocálicos son idénticos. Claro, a partir de la última vocal acentuada. Aquí puedes ver un ejemplo. ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura, los despojos de un alma hecha jirones. En las zarzas agudas te dirán el camino que conduce a mi cuna. Vamos a tomar 3 palabras: busca, dura y cuna. Lo primero que debemos hacer, recuerda, es localizar la vocal tónica y a partir de ahí identificar qué sonidos coinciden. En este caso, como puedes observar, solo coinciden los sonidos vocálicos, las vocales. U, A, en las 3 palabras. Como podemos observar, solo coinciden las vocales. Por lo tanto, se trata de una rima asonante, de una rima parcial. Vamos a ver ahora el ritmo. ¿Qué es el ritmo? En relación con la poesía, el ritmo es un término con el que se designa la sensación acústica producida por la distribución regular de los elementos fónicos de la cadena hablada. Características del ritmo. En primer lugar, la duración de los sonidos, es decir, la cantidad. En segundo, la altura musical o tonal de estos sonidos, es decir, el tono. Y la energía con que se emiten los mismos sonidos, la intensidad. En la poesía, los elementos que crean el ritmo son más exactos y sus normas mucho más estrictas. Número de sílabas, rima, si es consonante o es asonante, o no hay rima, distribución métrica de los acentos, de las pausas, la presencia de anáforas o de otros elementos. Todo esto va conformando el ritmo en el texto poético. Pasemos ahora al nivel morfosintáctico. Como puedes observar, en este nivel vamos a encontrar diferentes tipos de figuras. Figuras de repetición, como la anáfora, la epífora, el polisíndeto, el paralelismo. Figuras de acumulación, como la enumeración, la correlación, entre otras. Figuras de orden, por ejemplo, el quiasmo, o como ya mencionaba, el hiperbatón, que alteran no el significado, que alteran el orden dentro de los elementos que aparecen en el poema. O las figuras de supresión, como la elipsis, que, como su nombre lo dice, suprimen un término o suprimen una serie de elementos que pueden aparecer dentro del poema. Vamos ahora al nivel léxico-semántico. En este nivel tenemos que tomar en consideración la frecuencia de determinados tipos de palabras, la riqueza léxica y su carácter connotativo o denotativo. Si tenemos la presencia de campos semánticos o de campos léxicos, si el poeta ha usado arcaísmos, neologismos, palabras cultas, palabras vulgares. También los valores contextuales y los fenómenos semánticos, como la homonimia, la polisemia o la antonimia, están presentes en el poema. Las figuras literarias de sustitución, intensificación y de contraste. Y finalmente, la presencia de figuras retóricas, como ya también mencionaba anteriormente, la metáfora, el símil, la comparación. Todos estos, elementos están presentes o pueden estar presentes en el texto. Y la finalidad es que nosotros descubramos esos elementos y los podamos explicar, con el propósito de comprender y de interpretar el texto que estamos analizando. Y finalmente, llegamos a la valoración del texto poético. ¿Qué es la valoración? Pues bien, al acabar nuestro análisis, es conveniente que nosotros cerremos ese análisis. ¿Con qué? Con un comentario. Con un comentario que va a ser una especie de resumen o de síntesis
y en este nosotros vamos a poder decirle a nuestro lector, este poema, a partir de obviamente los elementos que ya hemos analizado, de los pasos que hemos llevado a cabo, este poema habla sobre tal tema, utiliza este o estos otros recursos y poder emitir un juicio final, pero un juicio con bases, no solamente poder decir el poema es un buen poema o el poema no me gustó o por el contrario el poema me ha gustado. Esa es la intención de realizar al final un comentario crítico. Les voy a dar un ejemplo de cómo podemos comenzar ese comentario crítico final. Con base en el análisis que hemos realizado, podemos decir qué y entonces sí, empezar a hablar de los elementos que hemos trabajado durante el análisis del texto. Pues bien, esta ha sido la propuesta que te traigo para analizar textos poéticos. Quiero decirte que no es la única. Existen otras maneras de acercarse al poema. Espero que te haya sido de gran ayuda y nos vemos pronto.